Quédate en este video porque vamos a ver los modelos Picnicker y Nomad. En algunos catálogos podrán ver que el modelo Picnicker es el considerado el estándar en 111 milímetros. Muy buenos filos para todos. Bienvenidos a un video más de la lista Navajas y Amigos de 111 milímetros del canal de Juan Manuel Sosa Licudis. El primer video del 2024 y el último video con el arbolito, que ya en el próximo no va a estar más hasta el próximo año. Y en este video vamos a ver la Victorinox Picnicker y Nomad. Vamos a intentar establecer alguna diferencia. Vamos a ver primero las herramientas y al final intentaremos mostrar cómo diferenciarlas si es que se puede. Pero primeramente vamos a ver las herramientas de la mano de el amigo Germán Tábula. Así que nos vamos a Mendoza. Pero antes, presentación y... Hola a todos, bueno, esta es mi Picnicker. Como se ve, está un poquito usada, tiene una rabisa porque es una navaja que suelo utilizar. Como verán, es la que tiene el liner lock, ¿sí? Tiene una hoja bastante generosa con el liner con la palabra press. Como dicen algunos, un liner para zurdos. Tiene su sacacorchos en un excelente estado. También ha descorchado bastantes botellas. Punzón escareador sin agujero. Tiene abre latas con la punta de destornillador, ¿sí? Es la misma que las navajas de 91 milímetros, pero esta, al ser la versión nueva, tiene el abrelatas, el destapador más grande con más grosor, y tiene a su vez bloqueo también por liner lock, ¿sí? Lo que lo hace bastante robusto. Ahí se ve también que tiene la palabra press y es bastante más robusto este que el de las 91 milímetros. Es un poco más robusto también que las de 93. Se siente la diferencia a la hora de usarlo como destornillador. Se puede utilizar si uno quiere en una situación de emergencia para una breve palanca, pero es totalmente funcional. Saludos. Y acá tenemos otra Picnicker, pero a diferencia de la que mostró Germán, esta tiene el slide lock, es decir, va a tener distintas herramientas que ya vamos a comparar dentro de un rato, pero como ya sabemos algunos, la que tenía Ger pesa 105 gramos. ¿Y esta cuánto pesa con slide lock? Ya vamos a ver número de identificador y todas esas cosas. Ok, esta pesa 80.7 gramos, es decir, 20 gramos menos. Pero, ¿en qué se diferencia la Nomad de la Picnicker? Vamos a investigar eso porque es algo que hasta hace poco no terminaba de entender. Camarada, bien atento porque acá se viene el embrollo. Comenzamos hablando de la Nomad. La Nomad tiene exactamente el mismo conjunto de herramientas que la Picnicker en su etapa, su única etapa, con bloqueo deslizante o slide lock. Vino en color negro o en color verde, cuyo número de identificador es 0.8353.4. La Nomad también vino con las cachas grip, de doble componente rojo y negro. Esa es la 0.8351.C. Pero ya en el 2011 aparecen dos variantes de la Nomad, que es la 0.8351 MW3, que es One Hand en negra, y la 0.8351 MWC One Hand Grip, o sea, doble componente. Vamos a hablar de la Picnicker. La Picnicker
cuyo número identificador era 0.8853, cuando tenía el slide lock, también vino con hoja dentada, es decir, es 0.8853W. Hasta ahí podríamos inferir que la diferencia entre Picnicker y Nomad con slide lock son las cachas negras. Esto es una cosa que nunca me supieron explicar bien y ahora la tengo clara. Con el slide lock, Picnicker cachas rojas, Nomad cachas negras. Recapitulando, compramos dos navajas usadas slide lock. ¿Cómo sabemos cuál es Picnicker y cuál es Nomad? Muy fácil. La Nomad tiene cachas negras, la Picnicker cachas rojas. Y no faltará el que busca problema y dirá, pero la Picnicker vino en cachas negras. Sí, pero con liner lock. Y con esto cierro el asunto de todo esto. Vamos de nuevo y recapitulemos, así no queda ninguna duda. Victorinox Picnicker, cuando vino con slide lock, no vino en cachas negras, solamente vino en rojo. Podría tener la hoja aserrada o dentada. Nunca vino en negro con slide lock. Ahora, con liner lock sí vino en cachas negras. Y ahora vamos a la Nomad. La Nomad siempre fue negra, nunca vino en rojo, vino en cachas doble componentes, pero nunca, jamás vino en liner lock. Ambas fueron navajas que estuvieron consideradas estándar en varios catálogos con sus 11 funciones básicas. Y ahora vamos a las diferencias en las herramientas. Y acá tenemos el abre botellas, que es mucho más fino que el que mostró Germán. Cae a la vista y no tiene el liner lock para sujetar el punzón. También la hoja tiene un ancho de pala mucho menor. Bueno, obviamente que tiene el seguro acá, que como podemos ver es deslizante. Y la última diferencia es el punzón, que tiene ojal. Me estaba olvidando de decirles el número identificador de la Picnicker actual, es decir, con liner lock, que es 0.8353, y en el caso de que sea negra como la de Germán, 0.8353.3. Otra cosita que no les mostré, pero que les voy a poner en una foto ampliada, es que tiene el sello de patente atrás de la hoja Ross Frey, la Picnicker antigua, que evidentemente no se va a ver con esta cámara. También resta decir una edición especial de Nomad, con una edición especial de Ucrania, con 3 Nomad que tienen en común un tridente, que se hicieron en 2015, que serían los modelos 0.8353, R7, R8 y R9, que son estas que están viendo en la foto. Y ahora sí, primero yo creo que este video ya merece un feroz like. Un feroz like porque se ha mostrado todo y he dejado en claro algo que no siempre te lo explican bien. Y ahora sí, vamos a la sección precio. Me fui a eBay a abrir y ¿qué me encontré? Me encontré primero con una Nomad a $69. Todo en dólares hoy, Después estaba esta doble componente de $49.95. Y estas 3 Picnicker que encontré, que sería con la hoja dentada a $67.99, 68 digamos directamente. La negra, que está a $68.65, y la roja a $52.95. Y he cumplido. Y tenés que suscribirte a este canal que ya ha superado los 2100 y algo. Vaya a saber cuánto vaya. Tenés que ser parte de este canal con toda la información que te acabo de dar. Y ahora sí, vamos a pensar que tanto la Picnicker como la Nomad pueden llegar incluso a ser navajas de DC. Si bien están al borde por el largo de la navaja, de los 111 milímetros, no están mal en el tema ancho. En peso, por ejemplo, esta que tiene 80 gramos, para nada la siento pesada. Ahora, para algunos 100 es el límite, la otra tiene 105, no está tan afuera del rango. Evidentemente, para la colección, las Slide Lock, una locura, y también la doble componente, y ni hablar, la Nomad One Hand negra. Y con esto cierro la Victorinox.
Picnicker y la Victorinox no más. Y quería cerrar acá, quería cerrar al lado del arbolito. Me gusta el arbolito, las White Christmas, no tanto las Winter Magic, me gusta más el concepto White Christmas, el pesebre y todas esas cosas. Así que hasta el año que viene, que no va a haber, hagamos el último video acá. Y les quería decir que si no se quieren perder estos videos, coloquen la campanita, no dejen de seguir mi Victorinox favorita, hashtag mi Victorinox favorita, un éxito total que por lo menos sigue hasta el 8, se sumó más gente que quiere mostrar sus Victorinox favoritas. Para la semana que viene vamos a hacer el video sobre la Centurion, que tiene la misma configuración que la Adventurer y que es la misma que, tiene las mismas herramientas que la DAC. Así que espero que les haya gustado este video, que por mi lado estuvo esclarecedor. Que anden todos bien, nos estamos viendo. ¡Chao! Down.